Imagina despertar una mañana y sentir que todo a tu alrededor es vacío. No importa cuánto tengas, cuánto hayas logrado, cuántas personas te rodeen, hay un hueco en tu alma que nada puede llenar. Esto le sucedió a Samuel, un hombre que creció en la iglesia, escuchó miles de sermones, conocía la Biblia de memoria, pero aún así, su vida espiritual estaba seca. Algo le faltaba, pero no sabía qué. Tal vez en este momento tú te sientes igual. Te esfuerzas por hacer lo correcto, oras, buscas a Dios, pero hay un fuego que no arde dentro de ti. ¿Podría ser que hay un secreto sobre el Espíritu Santo que aún no conoces? La historia de Samuel te revelará una verdad que puede transformar tu vida para siempre. El hombre que lo tenía todo, pero estaba vacío. Samuel era un hombre exitoso, tenía una familia hermosa, un buen trabajo y era respetado en su comunidad. Pero cuando cerraba la puerta de su habitación y quedaba a solas, el silencio lo atormentaba. Había una sensación de sequedad espiritual que no podía explicar. Recordaba cómo, cuando era niño, su abuela le hablaba del Espíritu Santo como un fuego que llenaba todo, como un río de agua viva que daba vida al alma. Pero él nunca había experimentado eso. ¿Acaso el Espíritu Santo era solo una metáfora? Samuel trataba de convencerse de que estaba bien. Servía en la iglesia, ayudaba a los necesitados, era una buena persona. Pero en lo profundo sabía que había algo más, algo que aún no había descubierto. Un día, mientras leía la Biblia, sus ojos se fijaron en un pasaje que había leído muchas veces, pero que nunca había entendido realmente. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Las palabras lo golpearon con fuerza. Sed llenos del Espíritu. Si Pablo había dado esa instrucción, significaba que ser llenado del Espíritu Santo no era algo automático. Era una búsqueda, una entrega, una experiencia real que él aún no había vivido. Decidió que no podía seguir viviendo una fe vacía. Quería descubrir el secreto que transformaba a los hombres comunes en instrumentos de Dios. Esa misma noche, algo sucedió. Esa noche Samuel sintió como el peso de años de incertidumbre se disipaba en un instante de revelación. La habitación se transformó en un santuario improvisado. La penumbra se iluminó con destellos de luz suave que parecían danzar al ritmo de un susurro divino. En ese ambiente místico, cada objeto, cada sombra, se impregnaba de un significado nuevo y profundo. El despertar de una nueva conciencia. En medio de la calma de la noche, Samuel experimentó algo extraordinario. Un calor reconfortante invadió su pecho, y una voz, suave pero inconfundible, le habló desde lo más profundo de su ser. No era una voz humana, sino el eco eterno de la palabra de Dios, recordándole las enseñanzas que tanto había estudiado, sin comprender en su totalidad. La voz resonaba con la fuerza del pasaje de Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. En ese preciso instante, Samuel se vio inmerso en una visión tan vívida que la realidad parecía desvanecerse. Frente a él apareció la imagen de un anciano de mirada serena y vestiduras resplandecientes, cuya presencia irradiaba paz y sabiduría. Con una sonrisa enigmática, el anciano extendió su mano temblorosa y pronunció: Samuel, has buscado la luz en los lugares convencionales, pero hoy te revelaré el secreto que pocos han osado conocer. La plenitud del Espíritu Santo reside en la rendición total y en la apertura de tu alma a la divinidad. Estas palabras, cargadas de un poder transformador, inundaron su mente. En ese momento, Samuel recordó las palabras del apóstol Pablo en Efesios 5:18, que le parecían hasta entonces simples consejos, pero ahora adquirían un significado totalmente nuevo. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cada palabra de la Escritura cobraba vida ante sus ojos. La visión se desvanecía y emergían recuerdos de su infancia, cuando su abuela le contaba acerca de un fuego divino que transformaba a quienes lo experimentaban. Ahora por fin, Samuel comprendía que ese fuego no era algo inalcanzable, sino un don que esperaba ser recibido por aquellos dispuestos a entregarse sin reservas. La danza de luz y sombras.
La experiencia fue tan intensa que parecía detener el paso del tiempo. Las luces y sombras de su habitación se entrelazaban en una coreografía celestial. Samuel vio destellos de antiguos profetas, Abraham, Moisés y David, cuyas vidas estuvieron marcadas por encuentros profundos con lo divino. Fue como si, a través del velo de la visión, Dios mismo le hablara sobre la importancia de la fe genuina. Recordó entonces Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cada imagen, cada sonido, parecía un recordatorio de que la búsqueda de la verdad espiritual no era un camino solitario ni inaccesible. Era una travesía que requería coraje y la capacidad de abandonar las certezas mundanas para abrazar la incertidumbre divina. El calor interior se transformó en una corriente vibrante que recorrió todo su cuerpo. Samuel sintió que cada célula se impregnaba de una energía renovada, como si el Espíritu Santo estuviera derramando sobre él una bendición que jamás había experimentado. Las dudas y el vacío que lo habían perseguido durante tantos años comenzaron a disiparse, reemplazados por una fe ardiente y un anhelo profundo de conocer más de ese misterio sagrado. El inicio de un viaje transformador. Al despuntar el alba, la visión se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando en su lugar una calma casi tangible y una certeza renovada. Samuel, aún tembloroso por la intensidad de la experiencia, se encontró sentado en silencio, meditando sobre lo ocurrido. El amanecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados, simbolizando un nuevo comienzo, un renacer espiritual. Esa madrugada marcó el inicio de un viaje interior profundo. Samuel decidió que su vida ya no podía continuar siendo una mera rutina de hábitos y formalidades. Había descubierto que el verdadero poder del Espíritu Santo residía en la entrega total, en dejar que la divinidad transformara cada aspecto de su existencia. Con la determinación de no desperdiciar ni un solo instante, comenzó a buscar respuestas en las Escrituras, en la oración y en la meditación. Sabía que este camino le revelaría secretos que habían quedado ocultos para muchos, y que su misión era compartir ese don con todos aquellos que, como él, anhelaban una fe viva y poderosa. Mientras se preparaba para enfrentar el día, Samuel sintió que cada paso estaba guiado por una fuerza superior. La experiencia nocturna había sembrado en su corazón la semilla de una transformación radical, y ahora se encontraba listo para descubrir y vivir el secreto del Espíritu Santo, un secreto que prometía cambiar su vida y la de quienes se atrevieran a buscarlo. Samuel despertó con el corazón latiendo con fuerza. Algo dentro de él había cambiado. Sentía una paz que jamás había experimentado y al mismo tiempo una urgencia inexplicable, como si su alma estuviera hambrienta de algo más. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. El sol comenzaba a iluminar el cielo y una suave brisa movía las cortinas de su habitación. Todo parecía igual, pero él sabía que ya no era el mismo. Mientras contemplaba el amanecer, un pensamiento lo golpeó con fuerza. Esto no puede quedarse solo en una experiencia. Tengo que entenderlo. Tengo que buscar más. Entonces, Samuel recordó a un viejo amigo, el pastor Elías, un hombre de avanzada edad que siempre hablaba del Espíritu Santo con una pasión y certeza que Samuel nunca había comprendido del todo. Si había alguien que podía ayudarle a descifrar lo que estaba viviendo, era él. Sin dudarlo, se vistió apresuradamente, tomó su Biblia y salió de casa. El pastor y el secreto olvidado. La iglesia donde el pastor Elías servía no era grande ni ostentosa. Era una pequeña construcción de madera en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles frondosos y un aire de tranquilidad que Samuel nunca había valorado realmente. Al llegar, encontró al pastor sentado en el pórtico, con su Biblia abierta sobre las rodillas y una mirada serena. Era un hombre de cabellos blancos, con arrugas que contaban historias de décadas de oración y servicio. «Samuel», dijo el pastor al verlo acercarse, «Dios puso en mi corazón que vendrías». Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Pastor, anoche tuve una experiencia, algo que nunca antes había vivido. Fue como si el Espíritu Santo me hablara directamente, pero no sé qué hacer con esto». El anciano cerró los ojos un instante y asintió con una leve sonrisa.
Hijo, has comenzado a descubrir un secreto que muchos ignoran. No porque esté oculto, sino porque pocos están dispuestos a rendirse completamente para recibirlo. Samuel se sentó junto a él, esperando ansioso sus palabras. Dime, ¿qué fue lo que sentiste? Era como un fuego en mi pecho, pero al mismo tiempo una paz inexplicable. Sentí que el Espíritu Santo estaba conmigo de una manera que nunca antes había experimentado. El pastor Elías lo miró fijamente y con voz pausada comenzó a hablar. La mayoría de los creyentes conoce al Espíritu Santo en teoría, pero pocos lo experimentan en su plenitud. Jesús dijo en Hechos 1:8, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». El poder del Espíritu Santo no es solo para sentirlo, Samuel, es para transformarnos, para hacer de nosotros instrumentos de Dios. Pero para vivir en esa plenitud, hay algo que debes entender. Samuel se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar. El Espíritu Santo no se derrama sobre corazones divididos. No es una emoción pasajera, no es un sentimiento momentáneo. Es una presencia viva que consume, purifica y transforma. Y solo aquellos que están dispuestos a rendirse por completo pueden conocer su verdadera plenitud. Samuel sintió un nudo en la garganta. Hasta ahora, su vida espiritual había sido un constante intentar y fallar, un esfuerzo por ser bueno, pero sin un verdadero abandono en las manos de Dios. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó con la voz entrecortada. El pastor tomó su Biblia y la abrió en Lucas 11:13. «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?». Luego cerró la Biblia con calma y le dijo, «Pídeselo, Samuel, pero no con una oración mecánica o con un corazón dividido. Pídeselo con toda tu alma, con todo tu ser. No es suficiente con saber que el Espíritu Santo existe, ni siquiera con haber sentido su presencia. Debes anhelarlo más que cualquier cosa en este mundo». Las palabras del pastor resonaron en su mente. Anhelarlo más que cualquier cosa en este mundo. Samuel bajó la cabeza. Sabía que hasta ahora había buscado a Dios a su manera, con límites, con reservas. Nunca se había entregado por completo, pero esa noche todo cambiaría. El clamor que abrió los cielos, Samuel regresó a casa con el corazón encendido. Se arrodilló en su habitación, cerró los ojos y comenzó a orar. Pero esta vez no era una oración superficial, no era un intento apresurado, era un clamor. «Señor, te necesito. No quiero seguir viviendo una fe tibia. No quiero conformarme con solo escuchar de tu espíritu. Quiero conocerlo. Quiero vivir en él». Las palabras salían de su boca con lágrimas. «No quiero más religiosidad vacía. No quiero más oraciones sin fe. Quiero ser lleno de tu espíritu, como lo fueron los apóstoles, como lo fueron aquellos que transformaron el mundo con tu poder». El ambiente en la habitación comenzó a cambiar. Samuel sintió una presencia envolvente, un amor que lo abrazaba desde el interior, una corriente de paz y poder que lo atravesaba. Su cuerpo tembló, su corazón ardió, y de repente su lengua comenzó a pronunciar palabras que nunca antes había dicho. Era un lenguaje celestial, fluido, incontrolable, que brotaba desde lo más profundo de su ser. En ese momento, Samuel comprendió. Dios había respondido. Había sido lleno del Espíritu Santo. Lo que tantos años había buscado en el conocimiento, en la teología, en las reglas, lo encontró en la rendición total. La experiencia fue tan poderosa que pasó horas en ese estado, envuelto en la presencia de Dios. Su vida nunca volvería a ser la misma. A partir de esa noche, Samuel se convirtió en un hombre transformado. Su forma de hablar cambió, su manera de orar se intensificó. Su relación con Dios se volvió real, profunda, inquebrantable. Ahora lo entendía. El secreto del Espíritu Santo no está en saber de Él, sino en vivir en Él. Y ese era un secreto que debía compartir con el mundo. Las primeras horas después de aquella noche fueron como un nuevo amanecer para Samuel. Todo a su alrededor parecía tener un brillo diferente, como si hubiera despertado en una realidad que siempre estuvo allí,
pero que hasta ahora no había podido ver con claridad. El fuego del Espíritu Santo ardía dentro de él. La oración ya no era una rutina, sino un diálogo vivo. La Biblia dejó de ser solo un libro sagrado para convertirse en una fuente inagotable de revelación. Y lo más sorprendente, su corazón comenzó a arder con un deseo incontrolable de compartir con otros lo que había experimentado. Pero no todos lo entenderían, y pronto lo descubriría. El desafío de la incredulidad. Samuel no podía quedarse callado. Comenzó a compartir su experiencia con amigos y compañeros de iglesia. El Espíritu Santo es real. No es solo una doctrina o una enseñanza más. Es un fuego vivo que transforma nuestras vidas. Sin embargo, para su sorpresa, no todos compartían su entusiasmo. Algunos lo escuchaban con curiosidad, otros con escepticismo y unos cuantos con evidente incomodidad. «Hermano, eso que dices es interesante», le dijo un líder de la iglesia. «Pero hay que tener cuidado con las emociones. La fe no se basa en lo que sentimos». «No estoy hablando de emociones», respondió Samuel con pasión. «Estoy hablando de una realidad espiritual que muchos han olvidado. ¿Acaso no está en la Biblia? ¿No fue el mismo Jesús quien dijo en Juan 7:38, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva»? El líder suspiró y respondió con paciencia. «No todos tienen la misma experiencia, Samuel, y no debemos hacer sentir a los demás como si su fe fuera menos auténtica solo porque no han vivido lo que tú viviste». Samuel se quedó en silencio. No quería parecer arrogante, pero tampoco podía negar lo que había experimentado. Esa noche volvió a arrodillarse en oración y le pidió a Dios dirección. «Señor, si esto es de ti, muéstrame cómo compartirlo. No quiero imponer nada, pero tampoco quiero callar lo que sé que es verdad». Y Dios le respondió de una manera que jamás habría imaginado. El encuentro en el callejón. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa después de un servicio en la iglesia, Samuel sintió un fuerte impulso en su corazón. «Gira a la derecha». El pensamiento era tan claro que se detuvo en seco. Miró hacia el pequeño callejón oscuro que se abría a su derecha. No tenía sentido ir por allí, pero la sensación no desaparecía. «Confía en mí». Dudó por un momento, pero finalmente obedeció. Se adentró en el callejón, guiado solo por la convicción de que Dios lo estaba llevando allí. A mitad de camino, vio a un hombre sentado en el suelo, con la cabeza baja y las manos temblorosas. Samuel sintió una compasión profunda en su interior, una compasión que no venía de él, sino del Espíritu Santo. Se acercó con cautela. «Amigo, ¿estás bien?». El hombre levantó la mirada, y Samuel pudo ver el dolor en sus ojos. «No, no lo estoy», susurró. «Mi vida se ha derrumbado. Perdí a mi familia, perdí mi trabajo. No tengo nada». Samuel sintió el fuego del Espíritu arder dentro de él. Sabía que Dios lo había traído aquí por una razón. «Escucha, no sé qué has pasado, pero sé esto. Dios no ha terminado contigo. Él te ama y hay un poder que puede restaurar todo lo que has perdido». El hombre soltó una risa amarga. «He escuchado eso antes. Fui cristiano, ¿sabes? Oraba, iba a la iglesia, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, Dios no respondió». Samuel se arrodilló a su lado. «Dios siempre responde, amigo, pero a veces no estamos en la posición de escucharle». El hombre lo miró con incredulidad. «¿Y qué se supone que haga? ¿Decirle a Dios que me ayude otra vez?». Samuel sonrió. «No solo decirle, sino abrirle tu corazón de verdad». Un silencio se apoderó del lugar. El hombre bajó la mirada, y por un momento Samuel pensó que lo rechazaría. Pero entonces, con voz temblorosa, dijo: «Si Dios realmente está aquí, quiero sentirlo». Samuel cerró los ojos y puso una mano sobre su hombro. «Espíritu Santo, ven, toca su vida como me tocaste a mí. Llena este lugar con tu presencia». Apenas terminó de hablar, una paz indescriptible descendió sobre ellos. El hombre comenzó a llorar, no con tristeza, sino con un alivio profundo, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. «Lo siento», susurró entre sollozos. Nunca había sentido algo así. Samuel sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Eso, amigo mío, es el Espíritu Santo, un nuevo propósito».
Desde aquella noche, la vida de Samuel tomó un nuevo rumbo. Se convirtió en un testigo viviente del poder del Espíritu Santo. Ya no se preocupaba por convencer a las personas con palabras, sino con el poder de una vida transformada. Donde quiera que iba, la presencia de Dios lo acompañaba. Personas enfermas eran sanadas, los desesperados encontraban esperanza, los corazones endurecidos se derretían ante la presencia de Dios. Había descubierto que el secreto del Espíritu Santo no era un misterio inalcanzable. Era una promesa para todo aquel que estuviera dispuesto a rendirse completamente. Y con esa convicción en su corazón, Samuel hizo de su vida una misión: llevar el fuego del Espíritu a todos los que estuvieran dispuestos a recibirlo. Y ahora, esta historia llega hasta ti. Tal vez como Samuel, has vivido una fe seca, vacía, llena de dudas. Tal vez has sentido que algo falta en tu relación con Dios. Si es así, escucha esto. El Espíritu Santo está más cerca de lo que imaginas. Lo único que tienes que hacer es buscarlo con todo tu corazón. Y si lo haces, tu vida nunca volverá a ser la misma. Una oración para ti. Si sientes en tu corazón el deseo de conocer más del Espíritu Santo, quiero guiarte en una oración. Señor Jesús, hoy vengo ante ti con un corazón abierto. Reconozco que necesito más de ti. No quiero vivir una fe superficial. Quiero experimentar tu presencia real. Espíritu Santo, lléname, transfórmame, guíame. Me rindo completamente a ti. Haz en mi vida lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, prepárate, porque Dios comenzará a obrar en ti de maneras que jamás imaginaste. El secreto del Espíritu Santo ha sido revelado. Ahora es tu turno de vivirlo.